Muchas gracias, Lili. Gracias por tus palabras y buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Agradezco mucho a Dios por esta oportunidad que me da y que nos da de aprender de su palabra en esta mañana. Estoy un poquito nerviosa, pero aquí ya puse el cronómetro. Y bueno, pues vamos a empezar. Como les decía, gracias a Dios por esta oportunidad que podamos aprender. Y este es un tema que creo que es bastante importante y que el Señor me ha mostrado cómo necesitamos mejorar. Y pues quiero compartir mi pantalla, esperando que todo funcione bien. Si me pueden comentar si, creo que ya se ve, ¿verdad? La pantalla, ¿o todavía no? Sí, perfecto. Pues muchas gracias, hermanas. Y para empezar en esta clase, en esta enseñanza, perdón, quisiera que viéramos y leyéramos algunas imágenes que me encontré en internet. Es muy común que a veces, pues existen frases motivacionales o así, y que las personas usan para ponerlas en sus estados, en sus redes sociales. Y miren, quiero que las leamos brevemente. Ay, perdón, ahí está. La primera dice, sin rencores, pero con memoria. Quiero que leamos cada una y meditemos si alguna vez le hemos escuchado alguna de estas frases. Sin rencores, pero con memoria. La que sigue, no reclames nada. Aplica la misma y listo. La que sigue dice, el último ríe mejor y yo no tengo prisa. También tenemos esta que dice, si tuviera que pedirle perdón a alguien, sería solamente a mí por las veces que dejé que me trataran mal. Y bueno, la última dice, yo también perdono, pero nunca olvido. Y bueno, podemos darnos cuenta que estas frases no son nuevas y que probablemente ya las habíamos escuchado antes o incluso, tristemente, estas ideas se han colado sutilmente en nuestras vidas y nos han llevado a tener actitudes o comportamientos con aquellas personas que nos han ofendido, traicionado o perjudicado. En esta mañana, queridas hermanas, quiero que veamos qué es lo que dice la Biblia sobre el perdón y sobre todo que imitemos el perdón que Jesucristo manifestó hacia nosotras con aquellas personas que nos han herido en el pasado. La realidad es que es un reto muy difícil para nosotras, pero podemos animarnos con el ejemplo máximo de Jesucristo, quien con su ayuda, quien nos ha perdonado y ha manifestado su amor y su misericordia hacia nosotras con acciones. Y es por eso que el título de nuestra enseñanza se llama Imitando el perdón del Señor Jesucristo. Y bueno, podemos ver que a lo largo de la Biblia, pues hay varios pasajes que nos hablan específicamente sobre cómo debemos de perdonar. Por ejemplo, Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y también en Efesios 4:31, Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces podemos ver que cómo Dios nos instruye claramente de la manera en que debemos de perdonar. Además, en la oración modelo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, se muestra la importancia del perdón. Miren, en Mateo 6, del 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjense, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo pone a la misma altura. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces podemos ver cómo a lo largo de toda la Biblia hay instrucciones para perdonar y sobre todo encontramos el gran ejemplo de Jesucristo para perdonar. Sin embargo, antes de profundizar en el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos manifestó, quiero que veamos algunos rasgos de Él que nos ayudarán a contestar la pregunta de ¿por qué imitar a Jesucristo? Bueno, ¿por qué imitarlo? En primer lugar, porque Jesucristo
siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo como nosotros. Miren, en Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, tomó la forma de hombre. La palabra griega morfe, que se traduce aquí como forma, se refiere a la apariencia exterior únicamente. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo no se despojó de sus atributos divinos, sino solo de la manifestación externa de su deidad. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, y a esto se le llama su carácter hipostático. Aunque estaba en un cuerpo humano como el de nosotros, él mantuvo sus atributos divinos como su omnisciencia. En Mateo 9:4 menciona que él sabía lo que las personas pensaban en sus corazones. Y también su omnipotencia cuando calma el mar y la tempestad en Marcos 4:39, por mencionar algunos. También, al ser 100% hombre, él experimentó hambre, como lo vemos en Mateo 4:2, e incluso se cansó, como lo dice Juan 4:6. De esta manera, él experimentó en carne propia lo que nosotros sentimos en nuestra vida y por lo tanto entiende lo que pasamos cada día. Número 2. Él es perfecto, nunca pecó. Y aquí les puse otras citas complementarias, pero quiero que leamos primera de Juan 3:5, que dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Aunque el Señor Jesucristo fue tentado, él nunca pecó. Él vivió una vida perfecta delante de Dios en todas las áreas de su vida. Él es la única persona en toda la historia de la humanidad que nunca ha pecado, ni con sus acciones, ni con sus pensamientos. Y por eso nos ha dado su gran ejemplo. El tercer rasgo que quiero que veamos es que Él sufrió injustamente por nosotros, para poder rescatarnos. Miren, como les digo, aquí está la cita de Efesios, 1 de Timoteo, y quiero que también leamos 1 de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Siendo él sin pecado alguno, él dio su vida por nosotras. No teniendo él ningún pecado que pagar, sufrió en la cruz, derramando su sangre para que nosotras pudiéramos ser rescatadas de nuestros pecados, si depositamos nuestra fe en él. A través de su perfecto sacrificio, es que podemos acercarnos verdaderamente a Dios. Como dice Timoteo, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, podemos acercarnos a Él, podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y el número 4, pues Él resucitó al tercer día. En esta cita les puse, además de las complementarias, puse Lucas 24, del 46 al 48, que dice así. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ok, dice, este es el punto clave de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Aunque en todo su ministerio hizo grandes milagros, porque sabemos que Él sanó enfermos completamente, multiplicó la comida, alimentó a más de 5,000 personas 2 veces al menos, calmó la tempestad, este hecho de que Él resucitó es muy importante para nuestra fe. Hermanas, podemos estar seguras de que nuestra fe no es en vano, porque Jesucristo está vivo y está a la diestra de Dios. Ningún otro hombre ha hecho ni hará un milagro de tal magnitud, porque saben que existen las tumbas de otros líderes religiosos y en esas tumbas están sus restos, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía y eso debe de fortalecer nuestra fe. Entonces podemos ver que además el Señor Jesucristo directamente nos ha dado su ejemplo y nos ha encargado que lo imitemos. Miren, en Juan 13:15 dice, ¿por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas.
Entonces vemos cómo Jesucristo también directamente nos dijo, imítenme, aprendan de mí. Y en Efesios 4:11, que es donde se explica todo cómo funciona la iglesia, él aquí dice que la iglesia tiene como propósito perfeccionar a los santos y a los creyentes en él. Y el versículo 13 nos menciona que necesitamos crecer en nuestro conocimiento del Hijo de Dios y que nuestra medida es Jesucristo mismo, el varón perfecto, porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida, hermanas. A esa es a donde nosotros debemos imitar. Dice, por lo tanto, nosotras debemos de buscar imitar al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, en la manera en que enfrentamos las circunstancias difíciles, en nuestro tiempo de devoción, en nuestro tiempo de oración, en nuestra manera de contestarle a las personas y como lo vamos a ver hoy, debemos de imitarle en su perdón. La importancia de recordar todos estos rasgos del Señor Jesucristo, hermanas, es para que tengamos una perspectiva correcta con respecto a lo que Él es y todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Además de que Él vino a dar su vida en rescate por nosotras, también nos dejó su ejemplo para imitarlo, porque, ¿saben? Jesucristo mismo experimentó críticas, chismes, traiciones, burlas, hipocresía, que hablaran mal de Él, que buscaran manchar su testimonio a pesar de lo perfecto que es, y por lo tanto, Él nos entiende y Él sabe lo que sentimos cuando nosotras enfrentamos este tipo de circunstancias, cuando nos sentimos criticadas, que hacen chismes, burladas, todas estas cosas. Y por eso podemos imitar su ejemplo. Ahora, quiero que contestemos juntas la pregunta de ¿por qué? ¿Cómo imitar su perdón? Ay, el tema del perdón, hermanas, es muy amplio en la Biblia y hay muchas cosas que mencionar al respecto. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes solamente 4 acciones que podemos hacer y en las cuales podemos imitar el perdón del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, es necesario aclarar que muchas de estas cosas tal vez nos parezcan injustas, pues van en contra de ¿qué? De nuestro ego, porque no nos gusta hacer este tipo de cosas. Además, el mundo nos va a poner la idea de que al momento de practicar estas acciones, pues parecemos unas personas dejadas. Sin embargo, necesitamos vivirlas y aplicarlas en nuestra vida para evitar, hermanas, que a nuestra vida llegue la amargura y el resentimiento y poco a poco otras áreas de nuestras vidas se vean afectadas porque estamos permitiendo este tipo de falta de perdón que nos lleva al rencor, que nos lleva a la amargura y al rato nos enojamos con todo, nada nos parece bonito ni feliz y entonces podemos evitarnos todas esas consecuencias si imitamos el perdón que el Señor Jesucristo nos da. Entonces vamos a ver la primera acción y como les digo, es un buen reto, pero nada que no podamos cumplir con la ayuda del Señor. Entonces la primera dice, tomando la iniciativa de perdonar. Ahí vamos. Y aquí sí vamos a ir todas a esas citas porque es importante que lo leamos. Miren, les pido si por favor podemos ir a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y le voy a pedir también a Valecita si nos puedes ayudar a leer también Romanos 5:8. Entonces, todas vamos a ir a Colosenses 2:13 y también a Romanos 5:8. Entonces, me permito leer Colosenses 2:13 que dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y también, Valecita, si me puedes ayudar a leer Romanos 5:8, por favor. Con gusto, ya él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Val. Bueno, pues en estas porciones podemos ver que el Señor Jesucristo tomó la iniciativa de perdonarnos y no solo tomó la iniciativa, sino que también lo demostró con sus hechos. ¿Y cuál fue el hecho? Pues su sacrificio.
Él nos perdonó a nosotras mucho antes de que nosotras nos hubiéramos acercado a Él y pedirle perdón. Él no esperó a que nosotras nos hubiéramos acercado a Él para pedirle perdón y entonces ya nos perdona, sino que Él nos perdonó mucho antes de que incluso, hermanas, nosotras hubiésemos mostrado interés en Él o le hubiéramos buscado. Y de la misma manera, nosotras podemos imitar su perdón, perdonando a las personas que nos han herido antes de que ellas se acerquen a pedirnos perdón. Porque ¿saben qué? La realidad es que muchas probablemente no se van a acercar a pedirnos perdón por diversas razones. Hermanas, no esperemos a que las personas se acerquen a pedirnos perdón. No esperemos a ver los cambios que según nosotras necesitamos ver para entonces pedirle perdón. Entonces yo pienso que debe de tener esta y esta y esta acción y entonces la voy a perdonar. No, no, no. Necesitamos perdonarlas en nuestro corazón. Necesitamos tomar esa iniciativa. Y tampoco tenemos la necesidad de acercarnos a ellas y decirles, ¿sabes qué? Ya te perdoné por lo que me hiciste el otro día. No. ¿Cómo podemos manifestar nuestro perdón? Pues con esa actitud de benignidad que les demostramos cuando tenemos ese perdón sincero. Hermanas, el perdón empieza en nuestro corazón y no se sujeta a lo que la otra persona haga o no, ni mucho menos dejemos que o pensemos que el tiempo lo va a solucionar, porque la realidad es que no lo va a solucionar. Al contrario, vamos a seguir ahí minando nuestra vida, nuestro corazón por esa falta de perdón, porque tenemos ahí ese pequeño corajito que cuando nos acordamos decimos, ay, ni me digas que me vuelvo a enojar, ¿no? Entonces necesitamos tomar esa decisión de perdonar primero en nuestro corazón a esas personas y que no nos sujetemos ni a lo que la otra persona haga, ni a nuestras falsas expectativas, ni a las circunstancias favorables, porque en muchos casos eso no va a suceder. Y bueno, esa es la primera acción, que perdonemos tomando la iniciativa. Por eso les puse el corazón, porque es en nuestro corazón. ¿Cuál es la segunda acción, hermanas? Bueno, la segunda acción es perdonando las veces que sean necesarias. Y ya empezamos a entrar en terreno más difícil, perdonando las veces que sean necesarias. Y como les dije, todas estas porciones las necesitamos leer porque nos van a aclarar mucho. Entonces, miren, vamos todas, por favor, a Mateo 18. 18 y vamos, yo les voy a leer el 21 y el 22 y le voy a pedir a la hermana Taide, por favor, si nos puede ayudar a leer Lucas 17, 3 y 4. Entonces, primero vamos todas juntas a Mateo 18, 21, 22 y después brincamos rápidamente a Lucas 17, 3 y 4. Entonces, miren, en Mateo 18 dice, el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contesta el Señor? Le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y le pido a la hermana si nos puede leer Lucas 17 también, por favor. Sí. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ok, entonces en ambos casos el Señor Jesucristo está hablando. En la primera porción podemos ver cómo Pedro le hizo una pregunta muy interesante al Señor Jesucristo. Es una pregunta que probablemente nosotras también pudimos haberle hecho, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor Jesucristo en su respuesta está dando una hipérbole, o sea, una exageración. Entonces dice 70 veces 7, que serían 490 veces. Literalmente no está diciendo que debemos de perdonar solo 490 veces a una persona y que a la vez 491, listo, le retiramos el perdón y ya no le perdonamos porque pues ya llegamos al límite, ¿no? Dice, no está diciendo que llevemos una libretita donde llevamos así toda la cuenta de todas las veces que hemos perdonado a una persona y que, listo, ya acabé y ya no te perdono. Eso no está diciendo. Y miren, perdón, dice, el Señor Jesucristo, por increíble que nos suene, está dando la instrucción de que debemos de perdonar a las personas las veces que sean necesarias. Y como dice la porción de Lucas 17, 3 y 4, que la hermana Taide nos ayudó a leer,
Dice, si 7 veces al día viene tu hermano y te pide perdón arrepentido, las 7 veces al día las tenemos que perdonar. Y entonces tenemos que perdonar esas veces que sean necesarias. Miren, vayamos por favor todas juntas a Isaías 53. Por favor. Isaías 53. Y vamos a leer desde el 4 al 6. En esta porción de Isaías, hermanas, está hablando pues profecía sobre la labor que haría nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces me espero tantito a que vayamos todas a Isaías 53 del 4 al 6 y me voy a permitir leerla. Y dice el 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, en esta porción podemos ver toda la labor que el Señor Jesucristo haría por nosotros. Aquí dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y que cargó en Él el pecado, dice, de todos nosotros. ¿Y qué creen? En ningún momento vemos un límite condicional del perdón. Cuando vemos el perdón del Señor Jesucristo hacia nosotras, no encontramos un límite. No encontramos que solo nos ha perdonado 490 veces en toda nuestra vida. Él dice, y la Biblia dice que Él nos ha perdonado todos, absolutamente todos nuestros pecados. La realidad es que probablemente el Señor nos ha perdonado muchas más veces que solo 490 a lo largo de toda nuestra vida. Y quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿por qué nosotras hemos de poner un límite para el perdonar si el único que pudo haber puesto ese límite no lo hizo? Ahora, quiero aclarar un punto muy importante. Es importante mencionar que el perdón ilimitado que el Señor nos ofrece no es para que vivamos una vida desordenada y entregada al pecado, claro que no. El perdón del Señor tiene como fin, pues que vivamos una vida alejada del pecado, que busquemos imitar al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida y entonces podamos vivir una vida agradable a Él. No es para que nos desviemos a hacer otras cosas, es para que le rindamos nuestra vida. Hermanas, perdonemos en nuestro corazón las veces que sean necesarias, así como Jesucristo nos ha perdonado a nosotras a lo largo de toda nuestra vida. Hay veces que podemos llegar a decir, no, eso ya lo perdoné, pero realmente sabemos que dentro de nuestro corazón, bien internamente, tenemos todavía esa lista mental de todas las cosas que nos hicieron. Y van desde las más insignificantes como, ay, bueno, es que no me saludó. Yo vi que sí me vio, pero no me saludó. O cosas ya más difíciles, ¿no? Y ¿saben qué? Tristemente conservamos este tipo de listas con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y ¿saben qué? Lo peor es que cuando nos enojamos y nos molestamos y entramos en una discusión, ¿qué creen? Sacamos toda la lista y les decimos, pero ¿sabes qué? El otro día, tal. ¿Y saben qué? ¿Qué no se supone que eso ya lo habíamos perdonado? Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, hermanas, los lastimamos a ellos y nos lastimamos a nosotros. Por eso es necesario que cuando perdonemos no llevemos cuentas. Y si ya aclaramos ese tema con nuestro esposo o con nuestros hijos o con nuestro familiar, ya no lo volvamos a sacar en la siguiente discusión. Al contrario, perdonemos sin llevar una lista como Cristo nos ha perdonado. Porque cuando Cristo nos perdonó, Él no nos enseñó toda la lista de, mira, aquí, 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 aquí. No, Él nos perdonó cuando nosotros nos acercamos arrepentidas a Él. Y así es como Él quiere que también nosotros perdonemos, porque eso también nos va a ayudar a mejorar la relación con nuestro esposo, con nuestra familia, con todas esas personas, ¿no? Como lo mencionaba la hermana Taide y que gracias a Dios por su testimonio, ¿no? Cómo el Señor puede ir ayudándonos a restaurar esas relaciones que por este tipo de circunstancias y sobre todo la falta de perdón han hecho que haya más fricción y se vayan pues separando o desgastando, ¿no? Las relaciones. Entonces, esa es la segunda acción, perdonando las veces que sean necesarias. La tercera, y seguimos con el reto, la tercera es
intercediendo por los que, o por las o los que nos han lastimado. Intercediendo quiere decir orar. Y de igual manera, miren, vamos a ir a Lucas 22, 31. Y le voy a pedir a la hermana Ile. Sí, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer Lucas 22, Lucas 23, el 33 y el 34, por favor? Y de igual manera todas vamos a las dos citas, entonces vamos a Lucas 22, 31 y 32. Ese me voy a permitir leerlo y la hermana Ile nos va a ayudar a leer Lucas 23, hay un capítulo más, 33 y 34, pero igual vamos todas. Lucas 22 dice así. Pero dice, dijo también al Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, ¿nos puede ayudar a leer de Lucas 23, por favor? Claro. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí podemos ver dos ejemplos en los cuales Jesucristo intercedió por personas que lo habían de lastimar, como Pedro, o que ya lo habían lastimado, como los soldados. El primer ejemplo es Pedro. Podemos ver que Jesús sabría que vendría una prueba muy fuerte para su fe y dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Aunque Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, él antes ya había rogado para que su fe permaneciera y para que saliera victorioso de esa prueba. Y en el segundo ejemplo es con aquellos soldados que lo habían golpeado, torturado, crucificado y que estaban echando suertes, o sea, estaban rifándose las pertenencias de nuestro Señor. Y en ese momento crítico donde, imagínense la escena, Jesucristo está sufriendo físicamente de una manera intensa y ¿qué dice? Él intercede por ellos y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos momentos críticos, hermanas, donde vemos que el Señor Jesucristo ha sido traicionado por su amigo, en el cual había invertido tiempo, al cual había amado y le había enseñado con paciencia una y otra vez, también donde Jesucristo está viendo a los soldados que lo habían golpeado, que se burlaban de él, que estaban echando suertes, no lo vemos molesto o esperando las consecuencias de sus malas decisiones o esperando que Dios hiciera justicia de manera inmediata. Al contrario, vemos al Señor Jesucristo orando, intercediendo por ellos, porque ellos no sabían lo que hacían. Lo vemos rogando por la fe de Pedro y dice, no es solamente orar, dice, yo he rogado que tu fe no falte. Siguiendo ese ejemplo, hermanas, nosotras también debemos de orar y de interceder por aquellas personas que nos han lastimado. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Recordemos, entramos y salimos, recordemos brevemente sus nombres o sus caras. No en qué nos hicieron, solamente sus rostros o sus nombres. Ok, ahora que ya lo pensamos, en estas últimas semanas, ¿cuántas veces oramos por esas personas? ¿Cuántas veces le pedí al Señor que las bendijera? ¿Cuántas veces le pedí que les diera sabiduría para tomar buenas decisiones? Que les ayude a ellas y a sus familias, que no les falte nada y sobre todo que su fe no falte, que puedan permanecer. Sabemos que estamos en una pandemia y que está pues difícil. ¿Cuántas veces hemos orado? Y tristemente la realidad, y yo me incluyo, es que no es tan común que oremos y no podemos decir, sí, yo ya oré, no. Entonces, hoy es un buen día para que aprendamos a poder imitar en esta área del perdón del Señor Jesucristo y orar sinceramente por aquellas personas que nos han lastimado, a pesar de las circunstancias y de nuestras emociones, porque seamos realistas, no nos van a hacer orar por ellas. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado su ejemplo para que lo imitemos. ¿Por qué? Porque Él nos dio ese ejemplo de interceder en momentos críticos, extremadamente difíciles, y que saben que nosotros no hemos pasado y probablemente no pasaremos. Desechemos las excusas y pongamos a un lado nuestro ego lastimado
y oremos sinceramente por aquellas personas que nos han lastimado en el pasado. Esa es la acción número 3. Les digo, va incrementando el reto. Ok, entonces vamos a ver. La siguiente acción es dando una nueva oportunidad. Dando una nueva oportunidad. Ok, entonces ahora sí, vamos todas. Estas están un poquito extensas, pero es importante que leamos todas las porciones. Vamos todas, por favor, a Lucas 22, que estamos ahí cerquita, y vamos a leer del 59 al 62. Y después, todas juntas, vamos a ir a Juan 21, del 15 al 17. Y entonces le voy a pedir déjenme ver, aquí tengo a la hermana Adri. Si por favor nos puede ayudar a leer Juan 21, del 15 al 17. Igual todas vamos a ir, porque estas dos van juntas, la de Lucas y la de Juan, y ahorita vamos a la de Juan 8. Entonces, miren, estamos ahí en Lucas 22, del 59 al 62. Esta, hermanas, es la porción donde Pedro siguió al Señor Jesucristo cuando ya lo habían apresado, y las personas empiezan a dar cuenta de que Él estaba con él, y aquí es cuando lo niega. Y entonces, miren, en el 59 dice, como una hora después, ya había pasado 2 negaciones, dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y miren, vamos a ver qué pasó en Juan 21, del 15 al 17. Por favor, hermana Adri. Sí, hermana, dice Juan 20 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muchas gracias, hermana. Y también vamos, por favor, a Juan 8, del 10 al 11. Juan 8, del 10 al 11. Y ahorita vamos a ir explicando las citas. Juan 8, pues el Señor Jesucristo, le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y entonces, pues, de acuerdo con la ley, tenían que apedrear a la mujer. Y entonces, aquí el Señor Jesucristo, voy a leer desde el 7, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, le siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, en la primera porción vemos 2 episodios de la historia, ¿no? Cuando Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces y dice que lo miró y que pues Pedro se acordó y fue y lloró amargamente, ¿no? En esta versión, y ya después, cuando lo vuelve a encontrar, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Podemos ver cómo Jesucristo no lo desechó, no lo regañó fuertemente. Al contrario, le dijo, apacienta mis ovejas. Hablando de la labor que haría en un futuro, compartiendo del Evangelio y siendo usado por Dios para que más personas pudieran creer y escuchar el Evangelio. Y en la segunda porción, como les decía, vemos a esta mujer que fue sorprendida en adulterio y que debía ser apedreada. Sin embargo,
además de darle una fuerte lección a los escribas y fariseos, ¿qué fue lo que Jesucristo dijo a la mujer? Ni yo te condeno. Le dijo, vete y no peques más. En ambos casos podemos ver que el Señor Jesucristo le dio una nueva oportunidad a estas personas que le habían fallado y que con su pecado lo habían ofendido. En especial el caso de Pedro, porque imagínense, era amigo de Jesús y lo había traicionado, y él recibió una nueva oportunidad, no solo para restaurar su relación con Jesucristo, sino también para servirle en un futuro. De igual manera, hermanas, nosotras también podemos dar una nueva oportunidad a aquellas personas que, arrepentidas por lo que nos han hecho, buscan restaurar su relación con nosotros. Aquellas personas, hermanas, que no solo con sus palabras, porque sabemos que muchas personas pueden decir perdón, 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 sino que también con sus hechos concretos confirman que realmente están buscando una restauración con nosotras de esa relación. No significa que pongamos altas expectativas en ellos y que hasta que cumplan estas expectativas de, bueno, yo considero que para que tú muestres verdaderamente, ¿no? Que quieres ser mi amiga, ¿no? Por ejemplo, otra vez, tienes que esto y esto y esto, esto. No, no, no. Sino que poco a poco vayamos restaurando la relación. Quizá a veces no va a poder ser igual que antes, por algunas circunstancias, pero que sí sea, hermanas, una relación cordial, de respeto, donde exista el perdón. Hermanos, tristemente tal vez nos encontremos con personas que no quieren buscar una restauración, que ellas siguen teniendo actitudes una y otra vez que nos lastiman deliberadamente y no se va a poder tener una relación como se quisiera. Incluso hay situaciones específicas donde a veces por seguridad propia, seguridad física y emocional, es necesario tomar distancia de algunas personas que reinciden constantemente en perjudicarnos. Porque sabemos, hermanas, que no se trata tampoco de exponernos una y otra vez a que nos lastimen, porque no se trata de justificar el pecado es pecado. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esas personas que reinciden una y otra vez y que pues yo tuve que tomar tantita distancia? Bueno, recordemos que el pecado inicia ¿en dónde, hermanas? En nuestros corazones. No podemos justificar la falta de perdón por las circunstancias o por su conducta, porque eso es de ellos. Podemos trabajar en nuestro corazón y en lo que a nosotras nos compete. Miren, quiero compartir con ustedes lo que dice Romanos 12, del 17 al 18, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y concluye, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esta porción, hermanas, podemos ver que necesitamos o que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres y que en lo que dependa de nosotras necesitamos estar en paz con todas. A nosotras nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Y cuál es? Pues tomar esa iniciativa de perdonar las veces que sean necesarias e interceder por ellas, como lo habíamos visto, y estar dispuestas a que se pueda restaurar esa relación. A nosotras nos corresponde imitar al Señor Jesucristo en su perdón, porque Él nos lo dio a nosotros primero. Como veíamos, el perdón inicia en nuestros corazones. Hermanas, nosotras estamos llamadas a vivir vidas lejos de rencillas, de rencor, de amargura, de críticas, de prejuicios, de todas esas cosas. Al contrario, estamos llamadas a vencer con el bien el mal. Estamos llamadas a producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanas, estamos llamadas a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a imitarle en su perdón. Y miren, quiero que regresemos rápidamente a Mateo 18. Esta es una porción también importante. Miren, regresemos a Mateo 18 y vamos a leer desde el 23. Ok,
Entonces, es en esta porción donde Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces he de perdonar? Y Jesucristo le contesta, hasta 70 veces 7. Y en eso entra esta parábola. Y quiero que la leamos brevemente, que empieza en el 23 y dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, fíjense, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo maldado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y bueno, quiero aclarar que aquí en el versículo 35 no está diciendo que el Señor no nos va a perdonar. El versículo 35 va de la mano con el 34. Y en el 34 dice que pues el siervo que pues recibió las consecuencias, ¿no? Y de igual manera nosotros en nuestra vida pues vamos a tristemente recibir las consecuencias en nuestra vida si no perdonamos a las personas que nos han lastimado. Pero miren, aquí vemos dos deudas, la de 10,000 talentos y 100 denarios. Entonces, miren, son 10,000 talentos. Aquí acompáñenme conmigo un poco porque son varios datos, pero está interesante. Un talento son 3,000 ciclos. Un ciclo equivale a 4 días de salario o 4 días de trabajo. Entonces, hagamos cuentas. Si un ciclo son 4 días, pues ¿cuánto se necesita? Bueno, para pagar solamente un talento, solo uno, se necesitan 12,000 días de trabajo, casi 33 años de trabajo ininterrumpido. Entonces, para pagar los 10,000 talentos que debía el primer siervo, serían 328,767.12 años. Claramente vemos que es una deuda totalmente impagable porque no solamente él, sino todas generaciones después de él tendrían que pagar esa deuda. Entonces, a ver, ¿cuánto eran los 100 denarios? Bueno, un denario equivale a un día de trabajo. O sea, que la deuda se podía pagar alrededor de 4 meses de trabajo ininterrumpido. Ok. Queridas hermanas, el Señor Jesucristo nos ha perdonado nuestra gran deuda, esos 10,000 talentos. Él pagó, nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros porque nosotros nunca hubiéramos podido pagar a Dios nuestra deuda por nuestro pecado. Nosotras podemos escoger ser como el siervo de la parábola, que le es perdonada una gran deuda y que, ¿saben qué? No perdona deudas mínimas hechas hacia su persona. Y entonces, yo sí quiero que el Señor me perdone a mí, pero yo no quiero perdonar porque pues es que me hizo muchas cosas. No podemos poner en esa balanza y no podemos poner en el mismo lugar de comparación. O podemos escoger ser diferentes. Y además de aceptar el perdón que el Señor Jesucristo nos da, podemos también perdonar aquellas deudas mínimas que nos han hecho. No se compara un no saludar con el pecado que hemos ofendido al Señor. Recordemos que si somos verdaderas hijos de Dios, tenemos la capacidad de perdonar, pues hemos sido transformadas en todo, desde nuestros corazones, desde lo más adentro hemos sido transformadas. Hermanos, no se trata de perdonar en nuestras propias fuerzas, porque sería imposible, sino de perdonar con la ayuda de Dios. Hoy, querida hermana, es una nueva oportunidad que el Señor nos da
para perdonar a las personas que nos han lastimado. Desechemos el rencor, hermanas, desechemos la amargura y decidamos imitar el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos ejemplificó. Porque bueno, Él nos ha dado ese ejemplo y Él nos puede dar esas fuerzas para entonces imitarle, porque como lo veíamos, nuestra meta es llegar a ser como Él. A veces podemos pues concentrarnos, ¿verdad? Y estar enfocadas únicamente en lo que esas personas nos han hecho, ¿no? Y las tenemos aquí en la mente una y otra vez y otra vez. Pero no se trata de poner la mira en ese tipo de cosas. ¿En quién tenemos que tener la mira? Mire, vayamos a Hebreos 12. Por favor, acompáñenme. Hebreos 12. Y vamos a leer el 1 y el 2. Que dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos oprime, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En lugar de enfocarnos en todo aquello que nos han hecho, mejor enfoquemos nuestra mirada a lo que Jesucristo hizo y pongamos nuestra mirada en Él y sigamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante, ¿no? Y les invito a que podamos orar y quisiera pedirle a Valecita si me puedes ayudar a orar para terminar la oración. Gracias hermanas por su tiempo. Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la enseñanza que hemos escuchado. Te agradecemos por la vida de Yael y por esta enseñanza que tú pusiste en su corazón y que hemos escuchado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cada una de nosotras en esta área a evaluar nuestro corazón delante de ti, Señor, a derramar nuestro corazón y poder identificar, Señor, si hemos tenido alguna situación de rencor, de amargura, de falta de perdón, y que podamos entregarla, Señor, podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo que tú nos has dado, porque tú nos has perdonado, Señor, porque tú no pusiste límites en tu perdón hacia nosotras. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida de la misma manera hacia todas las personas que nos rodean, Señor, nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, hacia todas las personas, Señor. Ayúdanos a imitar tu ejemplo y de esa manera a dar testimonio de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a guardar esta enseñanza, a meditar en ella constantemente, Señor, y poder aplicarla con tu ayuda en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.